noches. Cuénteme, entiendo que usted trabajaba en uno de estos aparcaderos. ¿Me puede contar cómo era el proceso, qué es lo que se hacía y cuál es la parte ilegal de este proceso? A mí me decían, hay que acercar grúas a X, ¿qué te puedo decir? X dirección que van a trabajar. Ya, perfecto, nos acercábamos, esperábamos solamente el llamado en este caso era de mi jefe o de la persona que llamaba, de la central, por decirlo así. Había que acercar grúa, obviamente ya ellos sabían qué funcionario va a estar tal funcionario, va a estar esperándote y van a sacar autito. Ya, perfecto. Me acercaba al lugar y esperaba el llamado. Ya listo, acércate que hay 2 autos. Me acercaba al lugar, cargaba los autos, íbamos al aparcadero y obviamente había que retornar lo más rápido posible para sacar más, ¿me entiendes? En un fin de semana, por ejemplo, ¿cuántos vehículos te correspondía sacar? Un turno, por decirlo así, un turno de un carabinero, obviamente ellos sacaban hasta 10, 15 autos, o sea, dependiendo también del movimiento de grúas, porque habían veces que había que bajar los autos y dárselo a otro chofer para que se vaya andando hasta el aparcadero y uno devolverse a la vuelta y volver a cargar. ¿A los grueros les pagaban una comisión por auto o les pagaban un sueldo? Una comisión por auto y obviamente uno apuraba al carabinero también para ganar más, para generar más plata, más dinero. ¿Ustedes le daban dinero a esos carabineros? Nosotros como en sí no. Nosotros en sí no. Obviamente habían momentos que nos enviaban a nosotros, ya te vas a ver con este funcionario y entregar este sobre. Obviamente sí, pero de yo decir, mire, vaya a entregarle esta plata a ellos, no, conscientemente no, porque es mi trabajo, ¿me entiendes? No, si vas a ver a esta persona, entrégale esto. De esa manera. ¿Quién te daba las órdenes de entregar los sobres? El dueño. ¿Cuáles eran los puntos buenos? Pudahuel, el aeropuerto, Providencia, Bellavista, varios puntos, Costanera. ¿Y estos carabineros con los que tú te relacionabas, eran siempre los mismos o iban cambiando? Sí, siempre los mismos, siempre los mismos. Obviamente cuando había uno nuevo era como que más normal, pero, o sea, no, ya hay un auto en tal parte, no está el mismo, normal. Hacíamos las cosas, el trabajo que correspondía. Pero obviamente siempre eran los mismos. ¿Y te daban instrucciones de llevar los autos una vez que estaban ahí en el aparcadero a otro lado? Me decían, lleva este auto a tal lugar. Auto que ya estaba en el aparcadero, que conscientemente yo sabía que el auto estaba en el aparcadero, me decían que lo llevara a un lugar. ¿Y el traslado era a otra bodega o era a la casa de los propietarios? Domicilio, comisaría, igual. ¿Tienes conocimiento de cuánto le cobraban a los propietarios de los autos por esos traslados? Por lo menos eran 1.890 el kilometraje. A eso se le sumaba una base que eran de 45.000 pesos. Y aparte de todo eso, se le sumaba el 19%. ¿Y ese 19% iba al propietario? ¿El cobro? ¿Mm? Sí, claro. Ese 19% era para el dueño del aparcadero. Claro. ¿Cuántos años trabajaste en esto? Como 4 o 3 años, más o menos. ¿Viste en algún momento en el aparcadero a personas, altos oficiales de carabineros, gente que tú de verlos supieras que no eran simples funcionarios? Sí, me tocó. Incluso ahí llegaban carabineros, varios carabineros, conocidos igual. ¿Qué hacían ahí cuando iban para allá? ¿A qué iban? Uno sabía a lo que iban, a buscar la cuota. ¿Iban una vez al mes más o menos? Así como... Semanal. Mónica González, y el más reciente, una denuncia gravísima que toca a carabineros y de la cual Alejandra Matus ha conseguido testimonios exclusivos, testigos protegidos que hablan con reserva de su identidad porque está en un proceso todavía en investigación. Las indagaciones las está llevando adelante el fiscal Eduardo Baeza, pero lo que hay aquí en la investigación es una estafa multimillonaria y de acuerdo a los testimonios que recabó
contó Alejandra Matus, habría también participación de altos oficiales de Carabineros. Alejandra, yo creo que la primera pregunta, por lo menos de mi parte, es saber si hay antecedentes respecto a colaboración que haya entregado Carabineros en esta investigación, tratándose de una materia donde hay tantos aspectos de la fe pública allí cuestionados en medio de estas denuncias y de esta investigación de la Fiscalía. Bueno, esta investigación ha sido realizada por el Departamento de Inteligencia del propio Carabineros. O sea, los antecedentes surgen de, digamos, una investigación interna de la policía que pudo constatar la participación delictiva de generales y otros oficiales que ahora están en retiro y de Carabineros del Tránsito. O sea, esto surge desde la DINE, desde la propia Dirección de Inteligencia. Sí, interesante, Alejandra, porque lo que ha ocurrido en distintos hechos de corrupción en Carabineros, partiendo por el Paco Gate, por cierto, el más resonante, el más importante por la cantidad de oficiales que hubo involucrados y por el monto, es precisamente que fallaron los controles internos. Entonces, quisiera preguntarte cómo surge esto. O sea, esto surge, como tú señalas, de una investigación. Carabineros detecta... No, Carabineros toma conocimiento de una denuncia que venía presentando hace harto tiempo personas particulares y que llevaron las denuncias en varias instancias hasta que llegó a inteligencia de Carabineros y ahí se tomaron por primera vez en serio, por orden por supuesto de la Fiscalía, que ordenó, por ejemplo, interceptar teléfonos, y así pudieron saber cómo operaba y quiénes estaban involucrados. En este momento hay unas 10 personas procesadas, pero se estima que los imputados, entre los imputados, porque hay varios imputados que todavía no han sido formalizados, este número podría llegar a 50 personas dentro de poco. Alejandra, aquí en el trabajo que tú haces y en la divulgación de estas declaraciones que son tan importantes, lo que sorprende es las distintas instituciones involucradas, porque aquí hay municipios, un martillero, se trata de una serie de coordinaciones entre personas de distintas áreas relacionadas con estos aparcaderos y estos servicios de grúas y que eventualmente se van beneficiando de todo este proceso que es altamente irregular. A mí me llama mucho la atención, sobre todo en el contexto de elecciones. Es imposible no recordar que estamos ante cambios municipales bien importantes, municipios que cambian de signo, municipios que cambian de liderazgos, y yo creo que está muy presente la necesidad de detener la corrupción también al nivel municipal, ¿no es cierto?, que es donde desde tan cerca se resuelven los problemas de las personas, ¿no es cierto? El municipio es de alguna manera la primera puerta que van a tocar los vecinos. El involucramiento en cuestiones de corrupción resulta, yo creo que aún más lesiva, si es que se puede decir así. Sí, yo creo que por un lado sorprende la indefensión en la cual están los particulares, y ya me voy a referir a la cantidad de cosas que se hacían para retirar los autos más rápido de lo que debía suceder, pero también que es una organización criminal que está muy aceitada. El fiscal en su informe da a conocer que se hacían reuniones en hoteles del Barrio Alto, donde los principales involucrados hacían una exposición de este, entre comillas, negocio a carabineros o oficiales de carabineros para invitarlos a participar y ofreciéndoles pagos, por supuesto. Incluso dejaban sus tarjetas de presentación en las comisarías, recorrían las comisarías, hacían un reclutamiento activo de funcionarios para aumentar el número de vehículos incautados y por supuesto las ganancias de la empresa ACN. También es sorprendente que este aparcadero pudiera existir porque su dueño, Williamson, estuvo procesado por lavado de dinero del narcotráfico. O sea,
la cantidad de instituciones o de organismos que pueden seguir funcionando a pesar de haber sido sancionados por distintos delitos es impresionante también. El propio Martillero tenía varias órdenes de clausura y sin embargo pudo dictar remates de vehículos sin tener ni siquiera un reproche. Entonces, aquí es cuando uno echa de menos equipos especializados, judiciales, que tengan dientes y muelas para poder tomarlos a todos, digamos, porque aquí lamentablemente no es un funcionario de rango menor que recibe una coima al pasar, digamos, y que es fácil resolver por la vía de sacarlo de la institución. Estas son órdenes, decretos electrónicos que se emitían desde la misma dirección de Carabineros, ordenando a la policía, por ejemplo, que cuando una persona es detenida, por ejemplo, manejando en estado de ebriedad, el procedimiento antiguo era que tenía que llamarse a algún otro chofer, amigo, pariente, que fuera a retirar el vehículo y a conducirlo porque la persona está en estado de ebriedad y por lo tanto no puede conducir. Ese procedimiento se cambió por la incautación del vehículo y se cambió con una orden electrónica de Carabineros de una persona que participa en esta organización, con el argumento de que se destinan demasiadas horas de los funcionarios a esperar que llegue ese otro chofer. Entonces, en función del buen uso de los recursos humanos de Carabineros, es mejor que el vehículo se incaute inmediatamente. Y así, lo que antes era un procedimiento en que una persona puede ser multada por ir conduciendo en estado de ebriedad, terminó concluyendo en la incautación inmediata del vehículo, y muchas veces esa persona después no pudo recuperar el vehículo porque el vehículo fue rematado. También se supone que a la hora de rematar los vehículos tienen que ir a ser desarmados, digamos, no pueden volver a circular. Y sin embargo, son varios los propietarios de vehículos que dan cuenta de que su vehículo, habiendo sido rematado, después se dan cuenta que sigue circulando porque pasó por un TAC, porque les llegó un parte, porque de alguna manera se enteraron que ese vehículo sigue existiendo. Sin embargo, no tienen ninguna herramienta para reclamarlo. También se dispuso, entre estas órdenes, que los vehículos, por ejemplo, un vehículo con encargo de robo, no puede estar en una comisaría más de 24 horas. Y si la persona que fue víctima de ese robo no lo reclama en ese plazo, entonces va inmediatamente al aparcadero. Y yo me pregunto cuántas personas realmente fueron notificadas de que su auto robado había sido encontrado y estaba o en la comisaría o en el aparcadero. Entonces hay una máquina destinada a llevar los vehículos y luego a disponer de ellos sin conocimiento de sus dueños. Sí, Alejandra, hay varios imputados, por cierto, pero hay un personaje que juega un rol bien importante, que fue comandante, hoy día están dados de baja todos ellos, ¿no? Marco Meneses Vergara, que además fue jefe de gabinete entre los años 2019 y 2020 de la Secretaría General de Carabineros, y en esta condición, este cargo, ¿no es cierto?, le permitía, un cargo súper clave, emitir las órdenes a las distintas unidades, ¿no es cierto?, para aumentar el retiro de vehículos, favoreciendo a esta empresa, ACN. Y esto es súper importante porque Carabineros, en vez de estar preocupado de lo esencial, que era combatir el delito, de perseguir, las acciones delictuales, quiero decir, estaba preocupado de retirar autos porque eso era el negocio. Y eso lo dicen también tus entrevistados, ¿no es así, Alejandra? Claro, esas órdenes de las cuales te estoy hablando yo, esto de retirar los vehículos en 24 horas, los vehículos que se habían encontrado con orden porque habían sido robados,
o de quitarle inmediatamente el vehículo a una persona que es sorprendida manejando en estado de ebriedad. Esas son las órdenes que firmaba Meneses en su cargo o firmando como secretario general de Carabineros, y con el pie de firma por orden del director general, aunque según la investigación que lleva la inteligencia de Carabineros, el general Rosas no sabía esto. Pero bueno, también en esta parte es juez y parte la dirección de inteligencia, y creo que habrá que ver hasta dónde llegaba el conocimiento y quiénes eran los que recibían Alejandra, los beneficios económicos. Alejandra, ¿cuánto tiempo operaron y cuánto dinero se calcula que pueden haber ganado en todo esto? Empezaron a operar en esta forma, porque ya, digamos, esta es como la segunda o tercera empresa que tiene estos mismos imputados, pero de esta forma empezaron a operar el 2015 y fueron ganando cada vez más socios, digamos, entre los uniformados, y se ampliaron muchísimo más a partir del 2017 gracias a los decretos estos que dictaba la Secretaría General de Carabineros. Me parece que en tiempos en los cuales se ha hablado de la reforma de Carabineros, se abrió un sitio web de parte del gobierno para ir viendo qué es lo que se había hecho, qué es lo que no se había hecho. Una de las cuestiones que se ha planteado en la discusión, y yo creo que la hemos seguido todas, tiene que ver con esta necesidad de que exista un control externo a Carabineros, porque como tú dices, Alejandra, la investigación la lleva la propia institución, cuestión que resulta en un aspecto positivo, que es que efectivamente se denuncian los hechos, ya que hay personas procesadas, ya que hay una investigación en la Fiscalía, pero surge la duda respecto a cuánta capacidad, cuánta autonomía, cuánta independencia tiene esa dirección desde la propia institución para observar realmente hasta dónde se llega con una cuestión como esta, que además estaba apuntado, Alejandra, yo creo que lo decíamos, ¿no es cierto? Se daña la fe pública en tantas capas. Aquí lo que se hace es incentivar un negocio en vez de ir a perseguir delitos, por ejemplo, una ganancia que además es irregular, es ilegal, pero yo creo que la sensación de estafa, de estar tratando de sacar la ganancia incluso en cuestiones como allí donde se saca un parte, donde se requisa un automóvil, donde se supone que se están tomando medidas por el bien, por la mejor circulación de la ciudadanía, en realidad lo que se está haciendo es un negocio, ¿no? Resulta, yo creo que además indignante. En ese sentido, me parece por el punto que tú haces respecto a si efectivamente la denuncia de Carabineros llega hasta donde tiene que llegar. Claro, y yo creo que ese es un punto central respecto de la investigación, porque por un lado hay que felicitar a la Dirección de Inteligencia por haber tenido la fortaleza para investigar a sus colegas, pero es distinto cuando la investigación tiene que ir hacia los superiores, y yo creo que ahí con justa razón uno espera que hayan otros organismos externos que puedan por lo menos complementar esta investigación. Y tú me preguntabas por los montos que no alcancé a mencionar. Hasta ahora son 30.000 millones de pesos los estimados, pero hay mucha parte de la plata que no se sabe, pues existían pagos con sobres, como contaba uno de estos testigos, ¿no? Una parte de la plata se pagaba en depósitos en cuentas corrientes y otra parte se pagaba en negro. Respecto de eso no hay, por supuesto, cifras. También se les pagaba a algunos oficiales con autos para su uso y goce, lo que nuevamente refleja el nivel de abuso, ¿no? de las facultades que les otorga la ley. Y también quería comentarles una cosa que se me escapó. Dale. Es que se creó una brigada del tránsito en la municipalidad de Recoleta, cuyo objetivo único y específico era retirar más vehículos para favorecer a esta empresa. Y esa brigada fue creada por el alto mando del sector que corresponde a Recoleta,
porque uno de los sectores más lucrativos para retirar autos era precisamente el sector de Bellavista. Entonces crearon esta supuestamente brigada del tránsito para otorgar un servicio a la comunidad, y en el fondo el único servicio era sumar más autos, y por lo tanto, como les pagaban por vehículo retirado la coima, recibir más dinero. Claro, Alejandra, y otro tema súper importante que también decía tu testigo, el testigo número 1, porque él decía que aquí las víctimas eran los propietarios, que muchas veces les remataron su auto sin tener idea, y el Estado. Y ahí te voy a pedir que nos expliques, pero antes de eso, una cosa que me llamó mucho la atención, por ejemplo, esta empresa cobraba por un traslado de grúa, si normalmente una empresa un aparcadero y todo lo que está vinculado, ¿no es cierto?, a los aparcaderos municipales, hablemos así, como el Metropolitano, ¿no? Te cobra 55.000 por el traslado, esta empresa te cobraba 100.000. Si te cobra un aparcadero municipal 4.000 por el día, esta empresa te podía llegar a cobrar 10.000. Entonces, de ahí se sacaba la cuenta que finalmente este negocio era tremendamente lucrativo, y además era mucho más oneroso y más caro que la alternativa de llevar el auto, insisto, a un aparcadero municipal. Pero primero, ¿cuál es el perjuicio para el Estado? Y dos, ¿hasta qué punto las municipalidades, Alejandra, hicieron la vista gorda? Porque entendemos que también le llegaron denuncias a algunas municipalidades y no atendieron esas denuncias debidamente. Claro, no solo no atendieron, sino que le han seguido, aunque ya se conoce esta investigación, han seguido dándole licitaciones a esta empresa. Mira, la situación es la siguiente. En algún momento, en 2012 por ahí me parece, se creó el aparcadero regional metropolitano, con la idea de crear un servicio que permitiera estacionar todos los vehículos que se retiran de las distintas comunas y que se licitaran en conjunto por el máximo número de comunas, básicamente para ahorrar infraestructura y no que cada municipalidad tuviera que generar estos espacios, administración, en fin. Y este aparcadero metropolitano, por el convenio de licitación con el Ministerio de Obras Públicas, se estableció un mínimo de ganancia garantizado. Una especie como lo que sucede con el Transantiago, que si el bus va vacío, igual el Estado se pone, porque si no las empresas no están dispuestas a otorgar el servicio. Bueno, 21 municipalidades hicieron convenio con el aparcadero metropolitano, y una parte de lo que denuncia este testigo protegido es que cuando se supone que el Estado financia o subsidia cuando no hay vehículos, pero cuando hay vehículos, esas ganancias tienen que depositarse en el Estado. Claro. Lo mismo respecto de los aparcaderos municipales, etcétera. Pero no sucede. No sucede. No se reintegran esos fondos al fisco. Y por eso el fisco está perdiendo. Pero tampoco se pagan las comisiones que, por ejemplo, esta empresa ACN compromete pagar por remate a los municipios, toda la plata se la queda la empresa, digamos. Ale, quería preguntarte respecto a entonces cuál es la participación, si hay alguna, o de qué manera participan y qué municipios en esta situación, porque hablamos de que los municipios siguen visitando. Como les decía, está este aparcadero regional metropolitano, que supuestamente los autos tendrían que ir ahí. Ya. Pero gracias a estas normativas internas de Carabineros, estas que dictó este secretario, decía: si el aparcadero regional metropolitano no retira el vehículo en 15 minutos, entonces opera el segundo con que las municipalidades tengan convenio. Y muchas municipalidades, y aquí entra la duda de cómo obtuvieron estos convenios, muchas municipalidades de la región metropolitana tienen este convenio subsidiario, digamos, en segunda instancia, con ACN, que es la empresa investigada. Entonces, Carabineros
fiscaliza un auto, determina que se lo tiene que llevar, espera 15 minutos que venga la grúa que corresponde al convenio oficial, no llega, lo manda al aparcadero de San Bernardo, que es que está bajo investigación. Además de esto, hay municipalidades que tienen contrato exclusivo con ellos, que no se sumaron al aparcadero metropolitano. Y esas son San Bernardo, Calera de Tango, Isla de Maipo, y no me acuerdo, pero son como las comunas de ese sector. Y ahora se sumó Huechuraba y ¿cuál es la otra que mencionó el testigo? Porque hay una mención a Lo Espejo. Lo Espejo es una de las principales. Lo Espejo y Macul se sumó. Huechuraba, Macul y Maipú tiene la licitación pendiente. Entonces, ¿qué ha pasado? Que los carabineros, aunque tienen que usar primero, supuestamente, el aparcadero metropolitano, en la práctica dicen, no llegó la grúa, lo mandamos a esto otro. Tampoco hay constancia de que efectivamente hicieran el intento de llevarlo al aparcadero que corresponde, ni que esperaran la grúa, digamos. Tienen ese mandato para protegerse, decir, bueno, esperé 15 minutos, pero tampoco hay bitácora de que se llamó, de que la respuesta fue no hay espacio, no, claro. Nada de eso. No, perdona, en Santiago en 15 minutos no llegas a ninguna parte, te digo al tiro, o sea, claro, la espera va en el rango absurdo. Claro, entre que habla con el chofer y le pide los documentos, ya pasaron los 15 minutos. Sale del estacionamiento a buscar el auto, ya no alcanzó el auto. Realmente no, Alejandra, solamente como para ir también haciendo una recapitulación de todo esto, porque se repiten los patrones en todos estos actos de corrupción, ¿no? Uno dice, ¿en qué minuto estas personas están dispuestas a arriesgarlo todo? Estoy pensando en los carabineros, yo estoy pensando no aquel que está dedicado a la mafia y que viene de ese mundo, no, yo estoy pensando en ese policía que se corrompe y que pierde todo. Estoy hablando de altos oficiales, además, porque incluso tus entrevistados decían que creían que al principio eran los carabineros que estaban en la calle y no eran ellos los que recibían la coima, sino que esto estaba mucho ellos más... Ellos también, pero claro, la cadena era mucho más larga. La cadena era mucho más, pero lo que te quiero preguntar es lo siguiente, hay detalles que entiendo que tienen que ver con interceptaciones de los mensajes, telefónicas, es decir, porque en alguna parte alguien comete un error y esto se termina sabiendo, ¿verdad? Aparte que llegan estas denuncias. ¿Qué fue lo que pasa? ¿Qué fue lo que ocurrió, digamos, que finalmente logran llegar al corazón de la corrupción de este caso, ¿no? Bueno, yo creo que la desfachatez, digamos, porque había mucha huella de esta actividad y como en todo, digamos, siempre hay... cuando hay muchos testigos de lo que está ocurriendo, hay alguien que claro, tiene algún incentivo para revelarlo. Incentivo como sinónimo de motivación, no como incentivo económico, por supuesto. Claro. Y yo, que tuve conocimiento de esto hace bastante tiempo, también sé de la, ¿cómo se llama?, el recorrido que hizo uno de estos denunciantes por distintas autoridades, denunciando en municipios, en la Contraloría, en distintas instancias, hasta que finalmente logra que alguien lo escuche. Pero como ocurre muchas veces en estos casos, la primera respuesta de la institución que recibe la denuncia es la incredulidad. Es decir, no puede estar pasando esto. Entonces no se atienden las denuncias. Y yo creo que lamentablemente ya estamos curados de espanto con las cosas que se pueden hacer. Ahora, sobre lo que tú me preguntabas sobre la corrupción, yo creo que el tema es la corrupción institucionalizada, y esto está demostrado en distintos cuerpos policiales, que cuando se produce este incentivo a corromperse desde la jefatura, el carabinero de calle no tiene mucha alternativa, porque si se niega, queda fuera de la manada y es sospechoso para sus compañeros.
lo apartan. Ese policía normalmente termina saliendo de la institución. Exacto. Por decisión propia o por hostigamiento. Claro. O los mandan a cuarteles de castigo y todas esas cosas que se pueden hacer cuando hay una institución jerarquizada. Exacto. Entonces no hay a quién recurrir. ¿A quién va a recurrir ese carabinero si quiere seguir siendo carabinero, digamos? Puede recurrir a la prensa, puede recurrir a hacer una denuncia, pero una vez que da ese paso, queda fuera. Exacto. Si quiere seguir en la institución, el más honesto lo único que puede hacer es quedarse callado. Y, digamos, el que intenta sobrevivir y no estar y ser parte, aceptado por sus pares, tiene que corromperse porque no hay otra manera de estar allí. O sea, en una institución cuando las jefaturas están corrompidas, una persona que no acepte sumarse es sospechosa y es peligrosa. Entonces se va a hacer todo lo posible por sacarla, hacerla a un lado o simplemente enviarla a otra destinación. Claro, pero aquí hubo denuncia, hay investigación, queda abierta la duda respecto a la conveniencia, la necesidad de investigaciones externas. Hasta ahora 30.000 millones en esta irregularidad, en estos delitos que se están investigando y donde se había creado un negocio a partir de un procedimiento policial. Alejandra Matus, un golpe periodístico, una denuncia de la cual por supuesto vamos a seguir hablando y que va a seguir haciendo eco en las noticias.